En su casa, espero que usted haya profundizado en él. Por ahora, permítame orar. Cierre sus ojos y oramos. Padre, al entrar al libro de Jonás, que hemos estado estudiándolo estas últimas 2 semanas, con reverencia te pedimos que nos hables a través de este libro, que nos enseñes, que aprendamos, que nos confrontes también. Padre Santo, yo te pido por cada uno de nosotros, algo en tu palabra para nosotros hoy. Gracias, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Estoy viendo el tiempo. Permítame leer Jonás completo. Sígame en su Biblia. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama por ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron pues a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad, y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida.
Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó, así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: haces bien en enojarte tanto. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra, para ver qué sucedería con la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: ¿tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. 4 creyentes en el libro de Jonás. El primer creyente que veo es que Jonás era un creyente rebelde, y es el primer Jonás que encuentro en el libro, el creyente rebelde, capítulo 1. Vemos a Jonás como un creyente desobediente. Sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es la voluntad de Dios, pero abierta y descaradamente hace exactamente lo contrario. Usted me dirá: hermano, pero hay cristianos que son así. Sí, hay cristianos que son así. Y lastimosamente en algunos puntos de nuestra vida nosotros hemos actuado como creyentes rebeldes. Este creyente rebelde tiene varias cosas. Número 1, es un creyente que tiene palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Nota lo que dice el versículo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Nínive, y le dijo, y le da la palabra. El creyente rebelde tiene palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal, sabe lo que Dios espera de él. Pero además de palabra, el creyente rebelde tiene peros. ¿Con qué empieza el versículo 3? Pero Jonás se levantó. Y ese gran pero de Jonás va a cambiar la historia de su vida y nos va a dejar una lección para nosotros. ¿Se acuerdan de los peros de la Biblia que tanto les he enfatizado? Aquí hay otro pero en la Biblia. Estos peros que cambian la historia. El Jonás que dice, Dios dice esto, pero yo digo esto otro. Y tal vez aquí hay alguien que está como creyente rebelde, que está aquí sentado, está oyendo el mensaje, pero está viviendo en pecado, que sabe perfectamente que está viviendo en pecado. Jonás era creyente, no solo era creyente, era profeta de Dios, tenía palabra de Jehová, conocía la palabra de Dios, pero se rebeló contra Dios, y Dios le dijo, ve hacia allá, y Jonás se fue completamente al lado contrario. El problema de Jonás es que no es el único pero. ¿Quiere ver los peros del primer capítulo? Note que hay un pero en el versículo 3. Usted se va a encontrar otro pero en el versículo 4. Una vez que Jonás decide irse a Tarsis, ¿cómo empieza el versículo 4? Pero Jehová hizo soplar
Usted se va a encontrar otro pero en el versículo 7. Pero Jehová tenía dispuesto. Usted se va a encontrar que por los peros de Jonás, el pero de Jonás, vinieron los peros de Dios. Jonás toma decisiones y no crean que cuando un creyente rebelde toma decisiones equivocadas, Dios se queda de brazos cruzados. Y escúcheme bien, los peros de Dios siempre le van a ganar a los peros del hombre. Un hombre puede oponerse a Dios, una mujer puede oponerse a Dios. Yo puedo decirle: Dios, yo no te voy a obedecer, descaradamente no quiero vivir la vida cristiana, voy a seguir en el pecado que estoy cometiendo, y yo pienso que yo le he puesto a Dios en orden, le he dicho mi posición y la voy a mantener delante de Él. ¿Usted cree que Dios se va a quedar callado? Dios nunca se va a quedar callado. Y los peros de Dios siempre van a derrotar a los peros del hombre. Jonás tuvo un pero y dijo: yo no te obedezco. Y Dios dice: no me obedeces, aquí van los míos. Te voy a mandar esto, te voy a mandar lo otro, te voy a mandar lo otro. Por lo tanto, el creyente rebelde tiene palabra, tiene peros, pero también tiene peligros. Note los peligros que va a vivir Jonás en ese capítulo 1. Porque el pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias están aquí. Por ejemplo, uno de los peligros del creyente rebelde es que él empieza un proceso de, oigan la palabra que voy a usar en el buen sentido de la palabra, de degeneración espiritual. Va a ir decayendo espiritualmente. El creyente rebelde va a empezar con algo pequeño y eso pequeño se le va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, y cuando se da cuenta va a estar completamente hundido en su vida cristiana. Noten el ejemplo de Jonás. Voy a darle una palabra, un concepto que está aquí. Miren el versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué dice? Y descendió. Es la primera vez que vemos que dice Jonás descendió. Pero si usted sigue leyendo, versículo 5, dice: los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron los enseres. Mientras tanto, Jonás había hecho ¿qué? Vean que literalmente ahora Jonás bajó de nuevo. Ustedes van a ver este concepto. Jonás está aquí, dice: descendió hacia Job, descendió en el barco. Y si llegamos al versículo 15, tomaron luego Jonás, lo echaron, y ahora no solo descendió a la parte de abajo del barco, ahora descendió al mar. Y todavía sigue el versículo 17, dice que Dios tiene un gran pez que se tragará a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez, y ahora Jonás todavía descendió más. Notan cómo el capítulo 1 va presentando un Jonás que estaba aquí, era el profeta de Jehová, era el hombre que tenía palabra de Jehová. Puso un pero y le dijo: yo no te voy a obedecer en eso. Y empieza un proceso de descender, 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 descender. Yo he visto muchas personas, creyentes, aún líderes cristianos, que por mantenerse rebeldes en un área de su vida cristiana, empiezan a descender, 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 descender. Y quien podría haber tenido un liderazgo impactante para el Señor, se convierte en alguien que llega a estar en lo más profundo, lo más bajo de la vida espiritual, lejos de Dios, completamente caído en pecado. Es un proceso, y es un proceso que si nos descuidamos empieza con ese primer pero. Ten cuidado porque Dios no quiere creyentes que están diciendo: yo no te voy a obedecer. El primer peligro es que va a ser un peligro de decadencia. Lo otro es que también vas a tener el peligro de que vas a afectar el testimonio cristiano. Vas a afectar a otros con lo que tú estás haciendo. La decisión de Jonás estaba trayendo consecuencias. Imagínense, la decisión de Jonás implicaba, y Jonás era consciente de eso, que iban a morir todos los de Nínive porque él no les iba a ir a predicar. No solo eso, la decisión de Jonás estaba poniendo en peligro a los del barco. El pecado de Jonás estaba afectando un montón de personas alrededor de Jonás. El creyente rebelde va a afectar la vida de su familia, va a afectar la vida de su hogar, va a afectar la vida de la iglesia, va a afectar aún la vida de la sociedad, va a afectar a sus compañeros de trabajo. Un creyente que se mantiene en rebeldía no solo está descendiendo él espiritualmente, está afectando a las personas que están a su alrededor. Y muchas veces, hermanos, cosas que no vamos a poder echar para atrás. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo decían los abuelos? Cuando se tira la leche, ya para qué llorar, no vas a poder recoger la leche que está derramada. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en la vida cristiana que afectan a personas a las que amamos, y debemos pensar en hacer las cosas antes, pensarlas antes.
porque Jonás aquí puso en peligro. No solo esto, nota bien que estos hombres se dan cuenta que Jonás era judío y Jonás era profeta de Dios. ¿Qué estaban haciendo los hombres cuando empezó la tempestad? Dice que estaban todo el mundo orando y estaban tratando de salvar la nave. ¿Qué hizo Jonás? Se fue y se dio una dormidita. ¿Por qué? Porque a Jonás llegó a un punto donde no le importaba nada que pasara. A ese punto había llegado en su vida. El gran profeta de Dios no le importaba. Él sabía que perfectamente la nave se podía hundir con él y con los marineros y que se muriera Nínive entera. Ya no le importaba. El creyente que está en rebeldía llega a crear una falta de conciencia en su vida que no le importa al punto de dañar a las personas que están alrededor. ¿Usted no cree que la persona que está allá, por ejemplo, que llega a un punto donde está controlada por un vicio, no sabe que con ese vicio está destruyendo su hogar? Sí lo sabe. Pero ya llega a un punto donde lo sigue haciendo, aunque sabe las consecuencias de lo que está haciendo. Jonás sabía las consecuencias y se fue a dormir. Y no solo eso. Oigan, ¿quién es el que exhorta a Jonás? El dueño del barco, el capitán. Dormilón. Ahora, ellos están clamando y el profeta que tenía que estar clamando está durmiendo. ¿Cuántos creyentes están dando mal testimonio? Y aún creyentes que puede ser que hasta estén asistiendo a la iglesia. Los peligros de Jonás no se terminan ahí. No solo va descendiendo, no solo afecta a las personas que están alrededor, también tiene consecuencias, porque Dios a quien ama disciplina. Versículo 17 dice: pero Jehová tenía dispuesto un gran pez y tenía planes Dios de castigar a Jonás. Si había que matarlo, lo mataba, pero el propósito de Dios no era matar a Jonás. Lo que Dios quería era llevar a Jonás a una disciplina tal que Jonás sufriera en sí mismo lo horrendo de la muerte para que entendiera el sufrimiento del pueblo al cual él tenía que llevarle un mensaje. Y Dios lo mete en el pez, y como les dije el miércoles, tomemos la idea, él lo traga el pez, pero es un pez gigante vivo, es un ser vivo. Usted sabe lo que le está pasando en este momento a la comida, al almuerzo que usted tuvo este mediodía. ¿Qué tuvo usted? Yo tuve un pedazo de cerdo, yo no sé usted. Ahora yo le voy a decir, ese cerdo está sufriendo en este momento. Está sufriendo. Ahora el problema de la comida es que en la noche se venga de uno. Porque después uno no puede dormir tranquilo por culpa de la comida que se comió. La venganza de la comida. Pero si ese cerdo estuviera, ese pedazo de carne que me comí estuviera vivo, usted sabe lo que está sufriendo en este momento. Son ácidos lo que tenemos en el estómago. Son ácidos que van destruyendo los alimentos para transformarlos en la energía que el cuerpo necesita. Adivinen qué le estaba pasando a Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Lo estaba cocinando el pez. Jonás tuvo que haber salido de ahí, como les dije el miércoles. Jonás tuvo que haber salido con su piel completamente quemada, con llagas en vivo, llagas completamente abiertas por todos los jugos gástricos que lo estuvieron cocinando durante 3 días, y en medio de ese ahogo, la falta de oxígeno, otras cosas que estaban entrando al pez, Jonás sintiendo que se moría poquito a poquito. Y usted me dirá, pero ¿qué clase de Dios es un Dios que hace sufrir a una persona? Un Dios que amaba tanto a Jonás que le quería dar una segunda oportunidad, porque Dios a quien ama disciplina. Y uno de los peligros del creyente rebelde es que tarde o temprano, si realmente es hijo de Dios, la mano de Dios lo alcanza. Pero si no se arrepiente a tiempo, la misma mano que Dios usa para acariciarnos, Dios la usa también para exprimirnos y a veces para golpearnos. Y hermano, cuando yo pienso en creyentes que han estado en la iglesia, creyentes, aquí usted me dirá, pero hermano, no fue que perdió la salvación. Entiéndame bien, y voy a volver a repetir este principio. Yo creo en la seguridad de la salvación. Yo creo que alguien que ha nacido de nuevo no se puede nacer de nuevo más de una vez. Si nací de nuevo, es de ahora y por la eternidad. Y si nací de nuevo y me alejo del Señor, Dios me disciplina. Ahora, si usted me dice, pero hermano, yo conozco gente que estuvo en la iglesia y más, yo te voy a decir, solo son 2 opciones. O nada más venía a la iglesia y realmente no había nacido de nuevo,
se emocionó, sintió cosas bonitas, cantó, alabó, levantó la mano, pero realmente no había tenido un encuentro personal con Jesucristo que transformara su vida. Entonces no es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. No se puede perder lo que no se tiene. Y es el apóstol Juan el que dice en su carta, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y entonces hay un grupo que yo voy a decir no es que perdieron la salvación. Si realmente nació de nuevo y está en pecado, lo que ha perdido es la comunión. Y Dios sabe disciplinar a los hijos que no viven en comunión con Él. Hermano, antes de establecer juicio contra un creyente que cae en pecado, antes de decir, Señor, es que haz algo para castigarlo, más bien pida misericordia por ese hermano en Cristo. Es tiempo de orar con temor y temblor. Es la función nuestra de restaurar al que está en pecado, porque dice precisamente el apóstol Pablo, como viéndonos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos también los que caigamos. ¿Quién soy yo para juzgar a un hermano que ha caído? Lo cierto del caso es que aquel que cae y quiere mantenerse caído, hermano, hay una diferencia entre caer y que le gusta el piso. Y hay creyentes que han caído y les gusta quedarse ahí. Y cuando un creyente está así, que hasta está afectando el testimonio cristiano, como estaba haciendo Jonás, Dios a veces tiene que mandar un gran pez que lo va a tragar, lo va a hundir a niveles que no se imaginan, y va a sufrir las consecuencias de la disciplina de Dios, el creyente rebelde. Ahora en el capítulo 2 yo me encuentro otro creyente. Es el mismo Jonás, pero con otras características. El capítulo 1 me presentaba al creyente rebelde. El capítulo 2 veo al creyente restaurado. Miren a Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, y viene esta oración preciosa de Jonás. Jonás está metido ahí. Jonás siente cómo se mueven todos los ácidos del pez alrededor de él. Jonás ya siente su sangre saliéndose, siente las llagas, siente que se muere. Y en ese momento dice, yo sé por qué estoy acá. Aquí está la diferencia, hermanos. Hay creyentes que están en pecado, hay creyentes que están rebeldes. Y cuando viene la disciplina de Dios, más rebeldes se ponen. Y más van a hablar contra Dios. Y más van a levantar la mano contra Dios quejándose por lo que Dios está haciendo en su vida. Pero a veces Dios toca a alguien y ese alguien llega y dice, es mi culpa, yo estoy pagando las consecuencias. Yo estoy aquí por culpa mía. Y Jonás llegó al punto en su vida, esos 3 días en el pez. Pero hermano, le tomó 3 días. Les soy honesto. Yo pienso que probablemente a mí, con que me trague un pez, ahí mismo estoy gritando, Dios, sálvame. Pero Jonás había dicho que él prefería morirse. Así que él está en el pez diciendo que me muera. Pero después de 3 días de sufrimiento, dice, Dios lo reconoce. Yo estoy aquí por mi culpa. Tal vez hay alguien acá que tiene que volverse a Dios y decir, Dios, lo reconozco. Yo estoy aquí por mi culpa. Tal vez hay alguien que ha vivido esa experiencia de estar cayendo en su vida cristiana. Tal vez me estás oyendo y dices, yo no he dejado de asistir a la iglesia, pero sí, mi vida cristiana está viniendo para abajo, para abajo, para abajo. Yo mismo me doy cuenta, yo estoy asistiendo a la iglesia, los hermanos me ven, pero mi vida cristiana viene para abajo. Este es el punto donde dice, Señor, perdóname, es mi culpa. Puedes culpar a otros que te han incitado a hacer el mal. Puedes culpar a otros que te tentaron. Puedes echarle la culpa a quien quieras, pero en última instancia es el punto donde dices no culpa a nadie más. Señor, estoy aquí, mal en mi vida cristiana por mi culpa. Y entonces encuentro a que este creyente restaurado, que lo primero que tiene es arrepentimiento. Y este arrepentimiento está en todos estos versículos, cuando él dice, invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó, y empieza a reconocer cómo está ahí, cómo está sufriendo. Y en ese momento de arrepentimiento, llega el versículo 9 y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová. Veo 3 elementos en el creyente restaurado. Número 1, arrepentimiento. Reconocer que estoy mal y que es culpa mía. No voy a culpar a nadie más. Número 2, alabanza. El poder en ese punto de decir, Dios, aunque me muera acá, aunque hoy mismo me quite la vida, yo levanto alabanza para él. Miren, Jonás no sabe qué va a suceder después. Jonás todavía está en el vientre del pez. No lo ha vomitado el pez. Y sin embargo, alaba a Jehová. El creyente que ha llegado a ese punto, pero se arrepiente,
Y aunque vea consecuencias en su vida, aunque siga viendo la disciplina de Dios en su vida, y aunque siga sufriendo las consecuencias de su pecado, ya llega el punto en que dice, pero alabo a Dios. Y no solo alabanza, sino acción, porque usted nota que al final Él promete algo. Dice, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Jehová, Dios mío, yo estoy dispuesto ahora a hacer lo correcto. Esa es la restauración de Dios. Y tal vez aquí hay alguien que esta noche necesita esa restauración de Dios. Que dices, hermano, leo a Jonás y yo estoy como Jonás. Sí, tengo tiempo de estar en pecado. Nadie lo sabe, ni mi esposo, ni mi esposa. Pero ya ni estoy orando, estoy cayendo en mi vida cristiana. Cada vez me siento más frío, cada vez me siento más alejado de Dios. Y las cosas están viniendo abajo en mi vida. Este es el tiempo de que te arrepientas, de que alabes y de que actúes. Es el tiempo de decir, Dios mío, ya estoy aquí mal por mí, pero yo confío en ti y te alabo. Sácame de aquí, Señor. En ti hay salvación, en ti hay perdón. Y entonces ahí uno dice, bueno, ahora sí, viene el tercer creyente, tiene que ser algo positivo, ¿no? El tercer creyente tiene que ser un creyente fervoroso. Pero el tercer creyente que me encuentro en Jonás, en los capítulos 3 y 4, es el creyente religioso. Les dije 4 creyentes. El primero es un creyente rebelde, el segundo es un creyente restaurado. Aquí me encuentro un tercer tipo de creyente que me encuentro en las iglesias, y es el creyente religioso. Porque en el capítulo 3 uno ve a Jonás que sí, hace lo que Dios le pidió hacer, pero no de corazón. Note, el creyente religioso también tiene palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le da una segunda oportunidad. Y ahora el creyente religioso conoce. Sabes, hay mucho creyente religioso en la iglesia. Viene, asiste, ha oído todas las predicaciones habidas y por haber. Se sabe las historias de la Biblia, se sabe todo lo que tenga que saber de la Biblia, pero está en un nivel de vida cristiana donde nada más sigue una monotonía religiosa, donde nada más asiste por asistir, tal vez hasta por cierto miedo de que si no lo hago después Dios me castiga. El creyente religioso conoce la palabra de Dios, y el creyente religioso también tiene peros, porque sigue objetando las cosas que Dios hace. Note ahí el versículo, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Ahora es un creyente que también tiene peros. Y al igual que en el capítulo 1, los siguientes peros vienen de Dios. Nota el versículo 4. Pero Jehová le respondió. Versículo 7. Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso un gusano. Versículo 9. Pero Dios dijo a Jonás. Ahora es Dios respondiendo los peros del creyente religioso. El creyente religioso es un creyente que dice, bueno, Dios quiere que asista a la iglesia, yo asisto a la iglesia. Hay que ofrendar, yo ofrendo. Hay que ir a una reunión, yo voy a la reunión. Hay que hacer algo en la iglesia, yo lo hago. Si me piden que prepare una comida, yo la preparo. Quieren que dé una clase de escuela dominical, está bien, yo la doy. Es un creyente que uno dice que bueno, es un creyente activo, asiste a la iglesia. Pero a Dios no le basta el creyente religioso. Y saben que lastimosamente buena parte de membresías en iglesias, en otras iglesias, no es la Primera Bautista de Gainesville, es de creyentes religiosos que asisten, que ofrendan, que se les dice, hermanos, puestos de pie vamos a cantar, y cantan. Cierren sus ojos y cierran los ojos. Quiere orar, hermano, y él ora. Pero no tiene una vida de gozo en el Señor. No tiene una vida de comunión con Dios. Pasa con los peros de Jonás. Y entonces Jonás pasa enojado, pasa amargado. Y hay creyentes que siguen asistiendo a la iglesia, son miembros activos de la iglesia, pero hermanos, parecen amargados. Viven una vida cristiana donde siempre están de malas, donde siempre están viendo todo lo malo, donde están siempre molestos, donde están siempre inconformes con Dios, con lo que pasa con Dios y lo que pasa en la iglesia, y están siempre enojados. Son creyentes que, hermanos, que son ácidos en su vida, que cuando chupan un limón ácido, el limón es el que arruga la cara, porque
Se supone que el creyente debe vivir a plenitud. El creyente tiene agua de Dios, un agua espiritual que fluye profundamente en él y que salta, brota para bendición de los que están alrededor. Pero cuando nada más asistes a la iglesia, no tienes tiempo de oración personal con Dios, no estudias la Biblia por ti mismo, no te gozas en la comunión con Él. Dios es alguien que lo encuentras en la iglesia cuando vienes a la iglesia. Solo estás cumpliendo lo religioso. Es lo que hizo Jonás. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Jonás estaba amargado, Jonás siempre estaba molesto, Jonás siempre estaba de malas. Si había algo se quejaba, si no lo había se quejaba. ¿Por qué? Porque él mismo no estaba experimentando el gozo de ver la voluntad de Dios y disfrutar la voluntad de Dios. Y tal vez aquí hay alguien que está en esa situación. Y entonces la consecuencia es que el creyente religioso que tiene palabra pero no la cumple, o nada más la cumple religiosamente, que siempre está poniendo estos peros que van amargando su vida, termina siendo un creyente problemático. Y yo sé como pastor lo que es tener creyentes problemáticos en la iglesia. Una cosa, hermanos, es que haya alguien que tiene problemas. Otra cosa es alguien problemático. Y hay creyentes que son problemáticos porque siempre están frustrados en su vida cristiana, porque nunca avanzan, porque asisten y asisten, tienen años de ser miembros de la iglesia, pero no crecen, no se gozan, no comparten la palabra, porque son religiosos. Sí aceptaron a Cristo, pero para ellos ha sido más importante cambiar de religión que cambiar de estilo de vida. Y el estilo de vida es lo que hace la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Jonás era creyente. Y era un creyente que ahora cumplió la voluntad de Dios. Fue y predicó, pero era religioso y no disfrutaba la plenitud. ¿Sabes cuál es el tipo de creyente que Dios espera? El cuarto creyente que veo en la historia de Jonás es lo que vamos a llamar el creyente renovado. Es el tipo de creyente que necesitamos en la iglesia. Es un creyente que disfruta su comunión con Dios y su comunión con el hermano. Es un creyente que disfruta compartiendo la palabra de Dios para que otros se conviertan. Es un creyente que se goza cuando es el tiempo de alabanza. Es un creyente que aún en los problemas sigue dando buen testimonio cristiano. Es un creyente que no es perfecto, pero que está luchando, que está disfrutando la vida. Es un creyente como Jonás, que cuando Dios le reclama y le dice: ¿cómo no voy a tener yo misericordia de todos estos 120,000 niños? Entonces sí, Jonás recapacita y Jonás cambia de actitud, y Jonás entonces dice: Dios mío, tiene razón. Y Jonás ahora se convierte en un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a disfrutar esa comunión con Dios y a entregar su vida en la causa por los demás. Lea lo que dice ahí en el capítulo 5 versículo 1, el cambio de actitud de Jonás. Capítulo 5 versículo 1 de Jonás. ¿Cómo no hay capítulo 5? Ustedes notaron que el libro de Jonás termina con una pregunta de Dios y Jonás no se la responde. No hay capítulo 5. ¿Qué lástima? Es tu decisión que haya capítulo 5 en tu vida. Es tu decisión poder decir, al cuestionamiento de Dios le voy a decir: Dios, dame tanto de tu amor para que yo lo dé a los demás. Yo quiero disfrutar lo que tú estás haciendo, me duela o no me duela. Yo no quiero ser creyente religioso, yo quiero ser creyente renovado. Jonás no tiene capítulo 5, pero Dios, yo escribo un capítulo 5. Yo sí te respondo, Dios. Deme aquí, te voy a hacer tu voluntad. Padre, oro por aquellos que están con solo capítulo 4 en su vida. Oro, Padre, por mis hermanos y mis hermanas que no están experimentando ese quinto capítulo de un creyente renovado, de un creyente pleno en su vida cristiana, de un creyente que disfruta levantarse cada mañana por la comunión que tiene contigo y que disfruta el día a pesar de los obstáculos que tiene, porque tú estás con él y porque disfruta obedeciendo. Este es un tiempo de meditación. Te aseguro que tú eres uno de los 4 Jonás. Te lo aseguro porque todos nosotros lo somos.
Tú eres un Jonás del capítulo 1, que estás abiertamente en desobediencia con Dios. Estás en pecado y lo sabes. Lo sabes. ¿Sí? Escóndeselo a quien quieras. Tú y Dios saben el pecado que hay en tu vida, que has estado escondiendo. Inclusive tú tienes que reconocer que ya empezaste ese proceso de decadencia en tu vida. Estás bajando. No me importa si estás al frente en un ministerio o si solo asistes a la iglesia. Hay pecado en tu vida. Tú eres creyente rebelde como Jonás. Pero tienes la oportunidad de ser el Jonás del capítulo 2. Tienes la gran oportunidad que Dios te da. No esperes que Dios te mande un pez en el sentido espiritual. No esperes que Dios te mande un castigo que empiece a dañar tu vida. No esperes que Dios mande algo que empiece a dañar tu hogar. No esperes a que Dios tenga que tocarte y golpearte. Dios sabe hacerlo, pero no lo quiere hacer. Es humilde de decir: Dios, ahí estoy. Y me arrepiento. Y me arrepiento, sí. Tal vez tú eres Jonás del capítulo 3 y 4. Eres Jonás, el creyente religioso. ¿Asistes a la iglesia los domingos? ¿Asistes los miércoles? ¿Participas en comisiones, en comités? Pero no estás disfrutando la vida cristiana. Solo estás cumpliendo una religiosidad. Has caído en una monotonía en tu vida espiritual. Es tiempo de que escribas tu capítulo 5. Es tiempo de que le digas: Dios, no me basta con asistir, no me basta con participar. Yo quiero cada día levantarme sabiendo que tú estás ahí. Quiero volver, Señor, a retomar los tiempos de oración contigo en las mañanas. Quiero volver a tu palabra y leerla cada día. Quiero compartir el evangelio con cada persona que me encuentre. Quiero disfrutar venir a la iglesia. Quiero disfrutar el servirte. Quiero usar los dones con alegría con el que los usaba antes. Quiero, Señor, quiero agradarte. Te escribo mi capítulo 5, Señor. Yo sí te lo escribo. Úsame, Padre, conforme lo que tu palabra haya tocado a cada uno esta noche. Yo te pido, Padre, que tú ministres a mi hermano. Gracias, Padre. Bendice. Señor, esta noche es una noche de decisiones. Confirma esa decisión que mi hermano y mi hermana están tomando. Gracias, Padre. Que tu paz sea sobre tu pueblo. Que tu paz sea sobre cada familia de la primera iglesia bautista hispana de Iglesia. Que tu paz sea sobre, Señor, sobre cada uno de los que esta noche están acá y aún de los que no están. Bendice nuestros hogares. Bendice, Padre, nuestros hogares a través de nosotros mismos, Señor. Que realmente seamos canales de bendición, transparentes, limpios, útiles en tus manos. Padre, que nosotros podamos ser capítulo 5, siempre, cada día, de alegría en ti, de gozo en ti, de comunión contigo, aún en la adversidad, cuanto más en los tiempos de gozo. Que a través de nosotros, Señor, la bendición alcance a nuestra pareja, a nuestros hijos. Que la bendición alcance a nuestros vecinos. Que la bendición tuya a través de nosotros alcance a los miembros de la iglesia, a los compañeros de trabajo. Padre, glorifícate a través de tus hijos. Te alabamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y a escribir el capítulo 5 de tu vida. Bendiciones.